Buenos días, bienvenidos un viernes más a Viernes con Inteligencia Artificial. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros para la ponencia a Enrique Carmona Suárez y bueno, pues hoy nos va a hablar sobre algoritmos evolutivos y sus aplicaciones. Como un breve resumen de la charla, pues va a realizar una introducción al mundo de la computación evolutiva. La computación evolutiva se trata de una rama de la inteligencia artificial que aborda la resolución automática de problemas de optimización mediante el uso de una serie de algoritmos denominados algoritmos evolutivos que están inspirados en diferentes mecanismos de la evolución natural. Durante la presentación se va a realizar una breve revisión histórica de esta disciplina. Seguidamente hará una introducción a los algoritmos evolutivos, donde se describirán sus principales características, su operativa y los tipos de problemas donde son competitivos. Y por último, se presentarán varios ejemplos de aplicación de este tipo de algoritmos en diferentes dominios. Dichos ejemplos están basados en trabajos que han sido desarrollados en el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED y del grupo SIMDA. Pues como breve introducción también vamos a exponer un currículum abreviado de nuestro ponente de hoy, y es que Enrique Carmona es doctor por la UNED e ingeniero electrónico por la Universidad de Granada. Actualmente es profesor titular de universidad en el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, donde desempeña labores docentes e investigadoras. En el pasado también desempeñó puestos de ingeniero en diferentes empresas privadas de ámbito técnico. Sus áreas de interés abarcan diferentes disciplinas, como pueden ser la computación evolutiva, el aprendizaje automático, la visión artificial. Actualmente su investigación se centra en el proceso computacional de imagen médica, usando tanto técnicas evolutivas como de deep learning. Es autor de varios libros y de más de una quincena de artículos de investigación publicados en revistas internacionales de alto impacto. Todas ellas pertenecen al área de las ciencias de la computación. Sin más, pues buenos días. Buenos días. Cuando quieras, Eh, empe- pues empezamos, ¿no? perfecto. Así que te dejo todo para ti y muchas gracias por estar con nosotros. Fenomenal. Bueno, pues eso, buenos días, lo primero, y por supuesto también me gustaría agradeceros el hecho de que me hayáis invitado a estos seminarios sobre IA. Y sin más dilación, pues pasamos a la presentación. Bien, tal y como se ha hecho en la introducción, pues efectivamente la charla de hoy va dedicado a los algoritmos evolutivos y sus aplicaciones. Y bueno, pues la he dividido en 4 grandes bloques. En el primer bloque estará dedicado a hacer una perspectiva histórica de los algoritmos evolutivos. Un segundo bloque haré una breve introducción en donde os contaré las características que creo son más importantes de este tipo de algoritmos. En el tercer bloque analizaremos dónde, o sea, dada la variedad existente de algoritmos evolutivos, analizaremos en qué tipo de problemas se deberían de utilizar cada una de las variantes, y en particular analizaremos un ejemplo concreto en donde se ilustrará la mecánica que subyace dentro de un algoritmo evolutivo. Y la parte final pues estará dedicada a las aplicaciones de los algoritmos evolutivos y de alguna manera nos centraremos, como ya se ha dicho en la introducción, a contaros lo que hacemos en el grupo SINT. Antes de empezar la charla propiamente dicha, me gustaría compartir con vosotros un hito que ocurrió el 22 de marzo de 2006. En particular, en esta fecha, la NASA enviaba por primera vez al espacio un hardware diseñado artificialmente. Y bueno, pues dado que estamos en el contexto de esta charla, supongo que muchos de vosotros imaginaréis ya que ese diseño artificial pues, se realizó con técnicas evolutivas, de tal manera que el cuerpo del delito pues, lo tenéis en la imagen de la transparencia. Se trataba de una antena diseñada mediante técnicas evolutivas y que operó con éxito durante todo el periodo de la misión. Han pasado, es cierto que han pasado ya algunos años, desde 2006, pero os presento este primer ejemplo porque creo que las conclusiones a las que llegaron los desarrolladores que participaron en este proyecto, creo que aún hoy día siguen vigentes. Y en particular, estaban relacionadas con la comparación que se hicieron entre el diseño, digamos, evolutivo y el diseño convencional. En particular, uno de los posibles inconvenientes que puede tener el diseño convencional es que está basado, de alguna manera, en la experiencia y en el conocimiento del propio diseñador. Y además, de manera inconsciente, en
ese proceso de diseño puede incorporar, digamos, algunos sesgos que, como puede ser el ejemplo de la simetría. Es decir, no podemos olvidar que somos seres simétricos, tenemos 2 brazos, 2 ojos, 2 piernas, y muchas veces de forma inconsciente pareciera que la propiedad de simetría tendría que aparecer en ese diseño. Bien, pues como podéis ver en la imagen de la antena que se diseñó evolutivamente, la simetría brilla por su ausencia. Y además, el hecho de que el algoritmo evolutivo, las técnicas evolutivas prescindan de estos sesgos, es lo que también le abre un mundo de posibilidades para encontrar diseños totalmente novedosos en el campo, es decir, que ni siquiera al ser humano se le podrían haber ocurrido con anterioridad. Además, dado que es la máquina la que trabaja, pues de alguna manera el uso de técnicas evolutivas en diseño puede dar lugar a diseños más rápidos que llevan asociados evidentemente costes de desarrollo menores. Y además hay otra ventaja añadida, y es que en el caso que durante el periodo que dura, en este caso durante el periodo que duró, digamos, la preparación de la misión, pues puede ocurrir que las condiciones de diseño, las especificaciones de diseño cambien. Y en este caso, pues simplemente lo que habría que hacer es incorporar las nuevas especificaciones de diseño en las especificaciones de nuestro algoritmo evolutivo, pulsar la tecla y esperar que nuestro algoritmo evolutivo pues, nos proponga un nuevo diseño. En definitiva, como os digo, es un hito histórico que ocurrió en el 2006, pero creo que sus conclusiones siguen siendo aún día vigentes, y simplemente quería trasladaros este hecho antes de empezar la presentación propiamente dicho. El primer bloque, como os decía, vamos a hacer una breve revisión histórica de los algoritmos evolutivos, de tal manera que nos podemos remontar hasta finales de los 50, en donde ya Turing hablaba hablaba del concepto de búsqueda evolutiva o búsqueda genética como un mecanismo para dotar de inteligencia a las máquinas. Pero, sin embargo, no es hasta los años 60 donde aparecen, digamos, las primeras ideas de algoritmos evolutivos como los conocemos en la actualidad. En particular, surgieron en Estados Unidos, aparecían los algoritmos genéticos de Holland y la promoción evolutiva de Vogel, Owens y Walsh. Y, por otro lado, en Europa, más concretamente en Alemania, surgieron las estrategias evolutivas de Reichenberg y Schroeder. En un principio, digamos, estos paradigmas corrieron de forma independiente durante aproximadamente unos 15 años, pero al final se vio que aunque, digamos, abordamos el problema desde una perspectiva ligeramente diferente, una forma de representar las soluciones de forma distinta, vieron que realmente había muchas cosas en común, subyacían muchas cosas en común en los mecanismos que utilizaban, y entonces, allá por los años 90, se englobaron dentro de una disciplina que forma parte de la inteligencia artificial denominada computación evolutiva. Bien, precisamente en los años 90, Koza introdujo la programación genética, y un poquito más tarde, a finales de los 90, apareció la evolución diferencial introducida por Storr y Price. Evidentemente, hasta el año en el que estamos, 2021, no significa que estas sean las únicas aportaciones que se hayan hecho al mundo de la computación evolutiva. Cada una de estas estrategias, de cada una de estas estrategias han surgido numerosas variantes que han ido mejorando las anteriores, y que hoy día pues nos permite tener un abanico muy amplio de algoritmos evolutivos, de diferentes algoritmos evolutivos, que podemos utilizar en determinadas condiciones en función de las características de nuestro problema. Además, la computación evolutiva abarca otros temas, como son la optimización de problemas, no solamente monoobjetivos, sino también aquellos que presentan la optimización de 2 o más objetivos, como son los problemas multiobjetivos, como digo. Estos problemas multiobjetivos pueden tener o no restricciones. También analiza los fundamentos teóricos de estos algoritmos, es decir, por qué convergen. Y además se encarga también del estudio de técnicas que posibilitan
la autosintetización de los hiperparámetros de los que consta cada uno de estos algoritmos. Porque hay que decir que en muchas ocasiones las prestaciones de estos algoritmos dependen de una buena sintonización de parámetros. Y a su vez, esta sintonización de parámetros depende también del problema particular que estamos abordando. Finalizamos este primer bloque y pasamos a continuación a una breve introducción a los algoritmos evolutivos, destacando las propiedades que, en mi opinión, creo que son más interesantes. Lo primero que habría que decir es que los algoritmos evolutivos son un tipo de algoritmos denominados metaheurísticas, y que para definir lo que es una metaheurística quizás deberíamos definir primero lo que es una heurística. En definitiva, una heurística es un método de búsqueda que utiliza la información del dominio de un problema concreto para, por así decirlo, tomar atajos que le permite descartar determinadas soluciones del espacio de búsqueda y centrarse en otras soluciones más prometedoras. Bien, pues si conseguimos desatornillar ese conocimiento del dominio específico que se utiliza en las heurísticas y conseguimos extraer esos métodos que subyacen en la búsqueda de soluciones y hacerlos independientes del conocimiento del dominio, tenemos entonces precisamente las metaheurísticas. Y dentro de las metaheurísticas, pues como decía, se encuentran los algoritmos evolutivos, pero hay otro tipo de metaheurísticas como son los algoritmos meméticos, aquellos algoritmos basados en inteligencia de enjambre, y además este tipo de algoritmos tienen una cosa en común, y es que la búsqueda de la solución está basada en población. Es decir, en cada instante de tiempo parten de un conjunto de posibles soluciones que se van transformando a lo largo del tiempo, y llega un momento en que, finalizado la ejecución, la población que obtenemos de soluciones, elegimos la mejor de ellas y esa es la que pasa a ser la solución de nuestro problema. Hay otro tipo de metaheurísticas, como son la búsqueda tabú, el recocido simulado, simulated annealing en inglés, que estas se oponen a las anteriores en el sentido que se dice que son metaheurísticas basadas en trayectoria. ¿Y qué significa esto? Pues que no utilizan una población de soluciones, sino que utilizan una única solución, y esa solución, mediante un conjunto de reglas, se van transformando paulatinamente en otra solución, de tal manera que esa solución se va moviendo a lo largo del espacio de búsqueda hasta con el objetivo, obviamente, de encontrar nuestra solución al problema. De tal manera que si de alguna manera grabásemos el movimiento de esa solución inicial a lo largo del espacio de búsqueda, obtendríamos precisamente una trayectoria. Y por último, me gustaría resaltar otro tipo de metaheurísticas que están basadas en metáforas y que han surgido por doquier en los últimos años, y que por el hecho de estar basado en metáforas significa que se basan en, digamos, utilizan como inspiración cualquier fenómeno natural o artificial. Esto ha creado una polémica en el campo porque se dice que el hecho de utilizar la metáfora se estarían describiendo metaheurísticas aparentemente nuevas, pero que realmente subyacen en mecanismos de metaheurísticas anteriores. Y lo único que ocurre es que al utilizar un vocabulario típico de la metáfora, podría confundirnos y presuponer que se está presentando una metaheurística distinta, y sin embargo, como os digo, realmente se podría reducir a una metaheurística ya obtenida en el pasado. En fin, para los que queráis echarle un vistazo a la gran cantidad de metaheurísticas que existen en la actualidad, podéis consultar el enlace que os presento ahí, y también de alguna manera se analiza la polémica que os acabo de contar. Bien, teniendo ya claro lo que es un algoritmo evolutivo, a continuación nos podríamos preguntar en qué situaciones son útiles utilizarlo. Bien, pues si los contraponemos con los métodos clásicos, podríamos decir que en aquellos casos en que los métodos clásicos son demasiado lentos, normalmente porque en el espacio de búsqueda se produce una explosión combinatoria de las posibles soluciones de nuestro problema,
estos métodos clásicos resultan inviables porque el tiempo necesario para poder obtener una solución resultaría prohibitiva. Bien, pues entonces en estos casos sí que sería aconsejable el uso de un algoritmo evolutivo. También puede ocurrir que no existan métodos, ni siquiera métodos clásicos para resolver el problema, o que incluso métodos que podríamos adaptar pues son incapaces de devolvernos una solución. En este caso, nuevamente, los algoritmos evolutivos son útiles. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, precisamente por pertenecer a la categoría de metaheurística, un algoritmo evolutivo, al igual que cualquier metaheurística, no nos garantiza que obtengamos siempre la solución óptima. Lo que normalmente nos garantiza un algoritmo evolutivo, lo que nos garantiza es que podemos normalmente obtener una buena solución, normalmente cercana a la óptima, pero, es decir, de alguna manera, un algoritmo evolutivo también se podría quedar atrapado en un óptimo local y finalmente no devolver nuestro óptimo global buscado. Más cosas. En aquellos problemas de optimización donde se presentan muchos óptimos locales, los algoritmos evolutivos pasan también a ser competitivos. Y esto tiene una explicación. Y precisamente se basa en la forma en cómo buscan los algoritmos evolutivos las soluciones y que, como os decía, la transparencia anterior está basado en población. El hecho de manejar poblaciones significa que digamos, la exploración del espacio de búsqueda es más completa y, por consiguiente, es más difícil que el algoritmo quede atrapado en un óptimo local y, por consiguiente, consigamos nuestro objetivo de obtener ese óptimo global deseado. Y por último, pues también cuando tenemos problemas de optimización en donde hay más de un objetivo a optimizar, y además se presentan con y sin restricciones, pues también los algoritmos evolutivos constituyen una propuesta interesante. Hay que tener en cuenta que los problemas de optimización multiobjetivo y con restricciones son problemas del mundo real y además, sobre todo, aparecen continuamente en el ámbito de la ingeniería. ¿Cuál es el esquema general de un algoritmo evolutivo? A pesar de que existen numerosas variantes, es cierto que independientemente de la forma de representar los individuos, independientemente de los operadores que se utilicen, es cierto que subyace un esquema común y es el que os presento en esta transparencia. De tal manera que, bueno, a partir de un proceso de inicialización, normalmente aleatorio, se genera una población inicial y a partir de esa población inicial entramos en el bucle que veis en la transparencia. En un inicio asumimos que la condición de parada, como estamos en el inicio, todavía no se cumple, y entonces entramos en un proceso de selección que recibe el nombre de selección de padres, de tal manera que de la población actual se seleccionan aquellos individuos con mejores prestaciones. También en este proceso de selección de padres no solamente nos restringimos a los que tengan mejores prestaciones, sino que también existe la posibilidad de que se incluyan otros con peores prestaciones, con la idea de evitar que se produzca una pérdida de diversidad prematura y que de alguna manera el algoritmo pueda quedar atrapado en un óptimo local. Bien, pues una vez que tenemos seleccionados a nuestros padres, a continuación aplicaríamos los operadores de variación, como son el operador de cruce y el de mutación. El operador de cruce lo que consiste es intercambiar información de los padres para proporcionar nuevos hijos, de tal manera que se asume que en término promedio, a partir de buenos padres, el intercambio de esa información en los hijos se produzcan, como digo, en término promedio, unos hijos que son iguales o incluso mejores que los propios padres. Y a continuación, sobre los hijos obtenidos del proceso de recombinación, se plantea un operador de mutación que consiste en alterar aleatoriamente parte de la información de esos hijos con la idea de seguir introduciendo diversidad en la población y con la idea, a su vez, de posibilitar la exploración de nuevas regiones del espacio de búsqueda. Bien, pues una vez que obtenemos la descendencia, se aplicaría un operador de selección de supervivientes cuya misión es determinar qué individuos pasarán a la siguiente generación y, por consiguiente, constituirán la siguiente población. Bien, pues este bucle se repite varias veces hasta que se cumpla una condición de finalización que normalmente suele estar basada, por ejemplo, en pues, un número de generaciones máxima o que se alcance un nivel de solución
la suficiente calidad, o que, por ejemplo, se obtenga una solución mejor que la que es conocida hasta ahora, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta este esquema, es importante también decir que digamos, o el proceso que subyace en un algoritmo evolutivo representa un proceso estocástico. Es decir, los algoritmos evolutivos no son deterministas, y no lo son porque a lo largo digamos, de su funcionamiento intervienen operadores probabilísticos. Bien, os decía que, por ejemplo, en el proceso de selección de padres, de alguna manera se tiende a seleccionar los mejores padres, pero no solamente los mejores, sino que también se pueden introducir padres, elementos o individuos de la población que no son tan buenos. Esto se hace de forma probabilística. La propia inicialización, como os decía, se genera probabilísticamente también, se hace de forma aleatoria, y por supuesto los operadores de cruce y mutación intervienen también mecanismos aleatorios. Con lo cual, esto se traduce que, a diferencia de los métodos deterministas, en un algoritmo evolutivo, a pesar de que utilizásemos un mismo algoritmo con una misma inicialización de parámetros, de hiperparámetros, no necesariamente el resultado en dos ejecuciones diferentes del algoritmo tendría que ser idéntico. Y bien, esto es una cosa con la que tenemos que lidiar, porque esto significa, cuando trabajamos con algoritmos evolutivos, porque esto significa que normalmente, para ver lo bien o lo mal que se comporta un algoritmo, o para compararlo con otros algoritmos evolutivos, hay que hacerlo en términos promedio, y en definitiva, utilizar herramientas estadísticas para poder ser comparados. Fijaos que os decía antes que los algoritmos evolutivos son competitivos en aquellas situaciones donde aparecen muchos óptimos locales. Pues bien, para que os hagáis una idea de qué son estos de los óptimos locales frente a óptimos globales, podéis ver, hay una representación que va desde la función esfera, que solamente tiene un óptimo local, a otros tipos de ejemplos de funciones multimodales, como son las otras tres funciones restantes, y en donde os podéis hacer una idea del nivel de complejidad que tiene, digamos, el encontrar el óptimo global en este tipo de situaciones. Y además el problema se puede complicar todavía más porque, en este caso, para poder visualizar las funciones, estamos utilizando solamente dos dimensiones. Si en lugar de dos dimensiones la función optimizar empieza a tener 2, 3, 4, es decir, un número de dimensiones mucho mayor que 2, el problema todavía se convierte más complejo. Entonces, bueno, simplemente con esta transparencia lo que os quiero hacer ver es que, bueno, pues en este entorno de problemas, pues como os decía, y por el hecho de que trabajan a nivel poblacional, pues los algoritmos evolutivos son competitivos. Y finalmente, me gustaría también destacar una propiedad importante de los algoritmos evolutivos, y es que pertenecen a una categoría de algoritmos que reciben el nombre de anytime. ¿Y qué significa eso? Pues vamos a tratar de explicarlo con, digamos, lo que se denomina curva de progreso, que no es sino la evolución en cuanto al valor de adaptación que tiene el mejor individuo de la población a medida que avanza el proceso evolutivo en la ejecución de un algoritmo evolutivo. Fijaos, ahí se representa una curva típica en donde se pueden identificar tres fases bien diferenciadas. Fijaos que en una fase inicial se produce estamos suponiendo que es un problema de minimización. Entonces, como os digo, en una fase inicial se produce en un periodo corto de tiempo, se produce un incremento rápido un incremento grande de las prestaciones del mejor individuo, es decir, hay un aumento grande de sus prestaciones. Y luego entramos en una fase intermedia en donde, digamos, la evolución del mejor individuo va mejorando progresivamente, pero ya no a saltos tan grandes como ocurría en la fase inicial. Y por último, una fase final, donde decimos que se produce la convergencia, donde la curva prácticamente tiende a una asíntota horizontal, de tal manera que si la ejecución ha sido exitosa, se supone que en esa fase pues, devolverá la solución buscada. Fijaos que siempre en la ejecución de un algoritmo evolutivo subyacen dos fuerzas, que son la exploración y la explotación. La exploración lo que consiste es
digamos, explorar de la forma más exhaustiva el espacio de búsqueda, mientras que la explotación consiste en, como su propio nombre indica, centrarse, es decir, explotar, centrarse en aquellas regiones del espacio de búsqueda que son prometedoras para finalmente encontrar la solución. Pues bien, si netamente la exploración se produce en la fase inicial y netamente la explotación se produce en la fase final, el éxito de un algoritmo evolutivo va a estar muy condicionado a que durante la fase intermedia haya un buen equilibrio entre esas dos fuerzas, es decir, entre la exploración y la explotación. ¿Y qué es eso de la conducta de anytime de los algoritmos evolutivos? Pues fijaos que, dado que esa es la curva o el grado de fitness o el grado de adaptación que tiene el mejor individuo de la población a lo largo del tiempo, podríamos parar la ejecución del algoritmo en cualquier instante de tiempo y en ese instante obtendríamos una solución concreta. Está claro que a lo mejor no es la óptima, pero tendríamos una solución a nuestro problema. Y este comportamiento se opone al de otros algoritmos que obligatoriamente necesitan realizar un conjunto o un número determinado de operaciones antes de devolver una solución. En cambio, los algoritmos evolutivos, como digo, en cualquier momento podemos parar su ejecución y obtenemos una solución. Que no es óptima, es decir, que está desde una solución subóptima, pero bueno, en definitiva es una aproximación a la solución del problema. Y fijaos que esto puede ser, perdón, esto puede ser interesante en aquellos problemas en donde tenemos restricciones de tiempo. Por ejemplo, si queremos trabajar en tiempo real. Si el periodo de tiempo que tenemos para producir una solución es muy limitado, pero el algoritmo evolutivo en ese periodo corto de tiempo es capaz de producirnos una solución que mejora la que podría producir otro tipo de métodos o la que pudiera producir un humano, pues obviamente en este tipo de situaciones sería recomendable utilizar su uso porque somos capaces de producir como digo, una solución que es subóptima, pero mejor que otras conocidas. Pasamos a la tercera parte de la charla y aquí, bueno, pues vamos a analizar dentro de los diferentes tipos de algoritmos evolutivos en qué tipo de problemas podrían utilizar cada uno de ellos y en particular empezaremos ya a tocar tierra y en particular analizaremos un ejemplo con programación genética para que veáis un poco de forma simplificada cuáles son los mecanismos que subyacen durante la ejecución de este tipo de algoritmos. Fijaos que cuando os presentaba la transparencia sobre la perspectiva, os daba una perspectiva histórica de la evolución de los algoritmos evolutivos, básicamente os hablaba de una serie de algoritmos evolutivos que han sobrevivido hasta nuestros tiempos junto con sus variantes, pero de alguna manera se podría establecer una línea de separación entre, o mejor dicho, se podría hacer dos categorías diferentes, de tal manera que en un caso estos tipos de algoritmos permiten abordar problemas de optimización en donde lo que estamos interesados es en optimizar un conjunto de parámetros del modelo de tal manera que el problema consiste precisamente en encontrar los parámetros óptimos de ese modelo. Entonces, en ese caso, pues dependiendo de si los parámetros que queremos optimizar son reales, pues tanto las estrategias evolutivas como evolución diferencial o los algoritmos genéticos podrían ser perfectamente utilizables para abordar este tipo de problemas de optimización. O en el caso de que los parámetros pues, sean enteros o incluso tengamos que manejar permutaciones, en este caso, por ejemplo, los algoritmos genéticos pues, podrían ser también muy competitivos. Pero fijaos que la otra categoría podría ser un problema más ambicioso, de tal manera que no solamente quisiésemos optimizar los parámetros de un modelo, sino que también quisiésemos optimizar el propio modelo. Obviamente este problema es mucho más complejo que solamente optimizar los parámetros del modelo y en este tipo de situación serían de aplicación aquellos paradigmas basados en programación genética o muchas de sus variantes que existen en la actualidad. Y dado que me parece más interesante, bueno, pues abordar este tipo de problemas, ¿no? Es decir, el de que queremos
optimizar el modelo junto con los parámetros del modelo, os planteo un ejemplo concreto de aplicación de la programación genética. En particular, lo que queremos en este caso resolver es un problema de regresión simbólica, es decir, el de, en este caso, aproximar una función de una variable real en un dominio de definición concreto, en el intervalo continuo 0,2, y, y en nuestro problema se conocen 21 pares de entrada-salida en su dominio de definición, tal y como veis en la transparencia. De tal manera que el problema consiste en encontrar una expresión que de alguna manera se acomode a esa muestra de pares de puntos entrada-salida. Fijaos que aquí, es decir, dado que lo que tenemos que encontrar es una expresión, esa expresión va a estar formada por una serie de operadores o de funciones y a su vez va a contener una serie de parámetros reales. Fijaos que aquí el problema ya no consiste solamente en sintonizar un conjunto de parámetros reales, sino que aquí hay que combinarlos adecuadamente con otro tipo de funciones o otro tipo de operadores aritméticos para construir una expresión final. Espero que se vea la diferencia entre este tipo de problema y el de simplemente optimizar un conjunto de parámetros reales que se pueden, digamos, representar mediante un vector. Bien, entonces nos planteamos a continuación cómo codificamos las soluciones. Bien, pues en el caso de la programación genética tradicional, este problema ya nos viene, digamos, lo tenemos resuelto porque lo que utiliza son lo que se conocen como árboles sintácticos. Bien, estos árboles sintácticos tenéis un ejemplo en la transparencia y son un tipo especial de árboles en donde en los nodos no hoja aparecen operadores no terminales y en los nodos hoja pues aparecen símbolos terminales. De tal manera que para poder definir un árbol sintáctico necesitamos definir una gramática con sus reglas de producción, una gramática libre de contexto, en donde aparecen una serie de símbolos terminales y de símbolos no terminales. En nuestro caso, dado que se trata de, queremos aproximar una función de una única variable, pues parecería de sentido común que en los símbolos terminales apareciera la variable x y además incluyéramos en este tipo de símbolos pues un conjunto de valores reales que lo vamos a limitar en principio al intervalo menos 10 y 10 para, digamos, conseguir sacar de este intervalo posibles valores que podían formar parte de la expresión. Y en cuanto a los símbolos no terminales, para nuestro ejemplo concreto, podríamos complicarnos la vida utilizando otro tipo de funciones seno, coseno, tangente, exponencial, etcétera, pero lo vamos a reducir a solamente el uso de operadores aritméticos como es la suma, la resta, la multiplicación y la división protegida, que no es más que controlar que en aquellas ocasiones que se produzca una división por cero, pues a ese tipo de división se le asigne, por ejemplo, el número más alto que pueda representar la máquina. También a lo mejor os estaréis preguntando que por qué limitar digamos, los valores numéricos que pudieran aparecer en la expresión al intervalo menos 10 y 10. Realmente no lo estamos limitando, porque aunque de inicio los valores que puedan aparecer en los nodos hoja sean valores pertenecientes a este intervalo, realmente estos valores se pueden combinar con los operadores aritméticos y por consiguiente se podrían dar lugar a nuevos valores que estarían incluso fuera de ese intervalo, con lo cual no es una limitación de inicio considerar como símbolos terminales los que estén, digamos, confinados en ese intervalo. Bien, pues digamos, tenemos ya nuestro árbol sintáctico, sabemos cómo, qué se va a alojar en cada uno de los nodos, dependiendo si son nodos hoja o si son nodos o si son nodos no hoja. Y la forma, digamos, de codificar una expresión asociada a ese árbol, pues será simplemente recorrerlo primero en profundidad y después en anchura. De tal manera que empezando por el símbolo, por el nodo raíz, nos quedaría un subárbol de la izquierda y un subárbol de la derecha, y en particular ese operador pues estaría relacionando la subexpresión que emerge del árbol de la izquierda con la expresión que emerge del árbol de la derecha.
Fijaos que el subárbol de la izquierda se reduce a un único subárbol que tiene un único elemento, de tal manera que el 5 se relaciona con el operador menos con la expresión resultante del subárbol de la derecha. A su vez, ese subárbol tiene un nodo raíz, que es el por, que relaciona un subárbol izquierdo con un subárbol derecho, y en definitiva vamos progresivamente decodificando la expresión hasta obtener la que obtenéis ahí, hasta obtener la que veis en la transparencia, y que finalmente puede simplificarse, resultando finalmente la expresión 5 menos 2x. Resuelto ya el problema de cómo codificar los individuos para resolver nuestro problema, habría que abordar el problema de cómo evaluarlos. Es decir, yo necesito saber cómo de bueno es cada una de las potenciales soluciones que se encuentran en mi población. Bien, pues en este caso parece que es intuitivo utilizar el error absoluto promedio para, dada una expresión resultante de la decodificación de un árbol sintáctico, pues, digamos, comparar el valor deseado con el valor que devuelve la expresión en cada uno de los puntos de muestreo. Bien, pues con esto conseguimos definir una función matemática que de forma objetiva nos va a decir lo bueno que es nuestra expresión, y evidentemente cuanto más próxima a cero, pues obviamente mejor será la expresión obtenida. Y finalmente nos quedaría la tarea de configurar los parámetros del algoritmo evolutivo. En nuestro caso, dado que mi objetivo es bueno, pues que simplemente sea didáctico, el ejemplo que os voy a poner, voy a reducir que el tamaño de la población sea 3 individuos, totalmente irreal, y más en programación genética, en donde se pueden llegar a manejar poblaciones de hasta 10.000 individuos, incluso más. Luego asignaré a la probabilidad de mutación el valor 0,33 y a la de cruce 0,66. Fijaos que en el caso de la programación genética, a diferencia de otros algoritmos evolutivos en donde los hijos sostenidos del cruce luego pueden sufrir mutación, en el caso de la programación genética, digamos, los caminos que siguen la mutación y el cruce son independientes, de tal manera que los individuos obtenidos por cruce no sufren mutación y por consiguiente el operador de mutación, digamos, se aplica directamente a padres obtenidos de la población actual. Y por eso la suma de probabilidades de mutación y recombinación o cruce suman. Vamos a determinar que el número de generaciones máxima va a ser 50 y que la condición de parada pues, se va a producir cuando se alcance el número de generaciones máxima o el error del mejor individuo pues, sea inferior a 10 elevado a menos 5. Dicho esto, bien, pues la ejecución del algoritmo evolutivo, en este caso basado en programación genética, supondría la generación de una población inicial, recordad, tamaño 3 árboles diferentes que se generan aleatoriamente, y podéis ver debajo de esos árboles cuál sería la expresión resultante asociada. En la siguiente fila de la transparencia está representada la función que queremos aproximar y la representación equivalente de una de las expresiones que resultan de decodificar los árboles. Y finalmente, en las gráficas situadas en la parte inferior, lo que se representa es el error en cada uno de los puntos de muestreo. Y finalmente, los valores numéricos que tenéis en la parte inferior de la transparencia corresponden precisamente al valor de fitness de cada uno de esos individuos. Bien, pues a partir de ese valor de fitness entraríamos en el proceso de seleccionar un conjunto de padres, de tal manera que un subconjunto de esos padres se utilizaría para generar hijos mediante cruce y otra parte de esos padres se utilizaría para mutarlos. Como solamente limitados a una población de tamaño 3 y la población de mutación, la probabilidad de mutación es 0,33 y la de cruce es 0,66, pues eso significa que de los 3 individuos de la población de descendientes, 2 los tendremos mediante cruce y el otro lo obtendremos mediante mutación. Existen diferentes métodos para obtener los padres, pero que bueno, no entraremos ahora en detalle. Y sencillamente, imaginaos
que entre los individuos a mutar, pues se elige como padre digamos, el individuo número 1, y entre los individuos a cruzar se cogen como padres los individuos 2 y 3. ¿En qué consiste la mutación? Pues en este caso y con este tipo de representación consiste en elegir aleatoriamente un nodo del árbol, de tal manera que el subárbol que queda por debajo de ese nodo lo sustituimos por un árbol generado aleatoriamente, de tal manera que obtendríais el individuo mutado que tenéis en la parte inferior izquierda de la transparencia. ¿Y en qué consiste el operador de variación de representación? Pues en este caso, en cada padre se selecciona aleatoriamente un nodo y lo que se hace es que los subárboles que definen ese nodo como nodo raíz, lo que se hace es intercambiarlo, y de manera que se obtienen los dos hijos que el individuo 2, digamos, encaja perfectamente con la función que queríamos aproximar, de tal manera que, como veis, obtenemos un fitness de 0. Evidentemente, habríamos acabado ya la ejecución del algoritmo, pero bueno, ni que decir tiene que las cosas no son tan fáciles, que como decía, el tamaño de población que se utiliza con este tipo de algoritmos es mucho mayor que 3, y que el número de generaciones obviamente es mucho mayor de 2, como hemos empleado simplemente en este ejemplo didáctico. Pero, en definitiva, lo que os quería presentar es, bueno, pues para aquellos que no estáis familiarizados con este tipo de algoritmos, presentaros digamos, algo diferente a los que son los algoritmos genéticos, que, bueno, pues se ha hablado hasta la saciedad en numerosos tutoriales, y que de alguna manera, bueno, pues quería abrir los ojos para aquellos que no estáis en este mundillo, pues para que veáis un poco cuáles son el potencial de este tipo de algoritmos y en particular de la programación genética. Bien, y entramos ya en la última parte de la charla, y en donde, bueno, pues quería compartir con vosotros algunos de los trabajos que se han realizado en nuestro departamento y en particular en el seno del grupo SINDA, y que han sido resultados, pues, de publicaciones, de tesis realizadas, de proyectos de investigación, y que abarcan áreas tan, bueno, pues tan variopintas como las matemáticas, la electrónica, la medicina y la industria. Antes de empezar a contaros estas aplicaciones, me gustaría, digamos, retrotraerme al ejemplo que os he puesto sobre cuando he utilizado la programación genética para resolver el problema de regresión simbólica, y de alguna manera resumir los pasos que hemos seguido y que, desde mi punto de vista, deberían de seguirse siempre que queramos abordar un problema mediante computación evolutiva. Fijaos, lo primero que hay que hacer es, evidentemente, definir el problema original, es decir, el problema que queremos resolver. A continuación, lo que habría que hacer es, digamos, transformar el problema original en un problema de optimización. Y si somos capaces de hacer esto, seremos capaces, obviamente, de abordar ese problema de optimización si las circunstancias así lo aconsejan, porque sea, digamos, adecuado utilizar herramientas evolutivas, pues, digamos, estaremos en condiciones ya de resolver ese problema de optimización. A continuación, nos tendríamos que plantear cómo codificar las potenciales soluciones. Esto, digamos, este paso no siempre es trivial, porque, de alguna manera, como veremos ahora en las siguientes transparencias, cuando se hable de las aplicaciones que hemos abordado nosotros, este es un tema que hay que pensar detenidamente y muchas veces es un cuello de botella dentro de la fase de diseño de abordar un problema mediante computación evolutiva. Y a continuación también tenemos que definir cómo vamos a evaluar las soluciones. Que definir una función matemática objetiva que en todo momento sea capaz de darnos una medida del individuo que estamos testando. El último paso, pues, sería seleccionar el tipo de algoritmo más evolutivo más adecuado, que normalmente, como
sintonizar adecuadamente los parámetros del algoritmo evolutivo que finalmente hemos elegido. Entramos ya de lleno ya en las aplicaciones y fijaros, en el campo de las matemáticas, en el campo de las matemáticas lo aplicamos concretamente al problema de resolución de ecuaciones diferenciales. Para ahorraros la notación farragosa, que lo que pretendíamos con esa notación, pues hacer el problema, describir el problema de forma general, para que no solamente abordásemos la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, sino también incluso sistemas de ecuaciones diferenciales, incluso ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Bien, pues os voy a presentar el problema a partir de un ejemplo. Y es el que tenéis en la transparencia. Ahí tenemos una ecuación diferencial que queremos resolver, es una ecuación diferencial no lineal y que está sujeta a unas restricciones de contorno como las que tenéis en la transparencia. Bien, ese es nuestro problema. La gran pregunta que surge ahora es ¿cómo podemos transformar este problema en un problema de optimización? Bien, pues fijaos que realmente resolver una ecuación diferencial consiste en encontrar una función y de x que, sustituida en la ecuación diferencial, la cumple. Y que además esa función y de x tiene obligatoriamente que cumplir las restricciones de contorno. Bien, evidentemente, si soy capaz de proponer una función y soy capaz de evaluar esa función en todos los puntos del intervalo continuo en donde está definido, en este caso entre e y 2e, pues bueno, estaría viendo cómo de buena es la solución. El problema es que el intervalo continuo tiene infinitos valores. Entonces, lo que puedo hacer es discretizar, es decir, escoger un número de puntos equidistantes dentro de ese intervalo y evaluar la solución que he obtenido, y una vez que la he sustituido en la expresión que me determina la ecuación diferencial, ver en este caso cómo de cercana o lejana está del valor 0 en cada uno de esos puntos de muestreo. Bien, entonces puedo evaluar ese error como lo que veis en el primer sumatorio, y para evitar que los errores, digamos, que sean por encima de 0 o por debajo de 0, es decir, errores positivos o negativos se cancelen, lo que voy a hacer es elevar ese error al cuadrado. Podría haber elegido también el valor absoluto, pero bueno, en este caso nos decantamos por elevar ese error al cuadrado. Y además, no os olvidéis que tenemos que cumplir las condiciones de contorno, pero el problema sigue siendo el mismo, es decir, que lo que tenemos que hacer es que el error que produce la función que estamos proponiendo como solución debe ser 0, tanto en la primera condición de contorno como en la segunda condición de contorno. Entonces os aparece el segundo, digamos, sumando que aparece entre corchetes, que lo que hace es precisamente cumplir esas condiciones de contorno. Si todo ello lo dividimos, todo sumatorio lo dividimos entre el número de puntos en el que vamos a muestrear la expresión resultante de sustituir en la ecuación diferencial la solución propuesta más, en este caso, los dos evaluaciones de las condiciones de contorno, lo que estamos evaluando es un error cuadrático medio. Y en definitiva, fijaos que nuestro problema de encontrar la solución se reduce, de una ecuación diferencial, se reduce a minimizar la expresión esta que tenéis en la transparencia. Bien, pues hemos transformado lo que queríamos, hemos transformado el problema original, en este caso en un problema de optimización, y que concretamente se trata de un problema de minimización. A continuación viene el siguiente problema, recordar que era el cómo codificamos nuestras soluciones, es decir, cómo codificamos esas potenciales funciones que podían ser solución a nuestra ecuación diferencial. Bien, en este punto alguien me podría decir, oye, esto ya no lo has contado en la transparencia anterior, podríamos utilizar el ejemplo que nos ponía de regresión simbólica para, mediante programación genética, hacer evolucionar la expresión y luego, digamos, evaluar si esa expresión efectivamente cumple la ecuación diferencial. Efectivamente, esa sería una opción. Pero recordad que os decía que cuando planteamos el problema de optimización como
un problema en el que queremos optimizar unos parámetros numéricos y optimizar el modelo, es un problema más complejo, que por consiguiente nos implica el uso de más recursos y por consiguiente también dificulta la obtención de ese óptimo. Bien, entonces aquí lo que hicimos es plantearnos la posibilidad de construir esta función que podría ser potencial de solución como una aproximación mediante series de Fourier. ¿Y esto qué ventaja tiene? Pues que sabemos que la serie de Fourier viene determinada por una serie de términos senos y cosenos, y que realmente lo interesante de lo que tenemos que determinar de esa serie de Fourier es justamente el valor de sus armónicos. Y el valor de sus armónicos no deja de ser un conjunto de parámetros reales, de tal manera que es el usuario el que tiene que determinar de antemano qué grado de precisión queremos, es decir, cuántos armónicos queremos, digamos, utilizar en las expresiones que queremos hacer evolucionar, pero en definitiva, fijaos, nuestra forma de codificar en los individuos se podría reducir simplemente a un vector de parámetros reales representados por los armónicos que forman parte o que describen la serie de Fourier, y que en función del valor de esos parámetros, obviamente tendremos una función u otra que podremos evaluar como solución de nuestra ecuación diferente. Bien, tenemos ya cómo representar nuestros individuos, nuestras soluciones, nuestras potenciales soluciones. A continuación, lo que nos tendríamos que plantear es cómo evaluamos cada una de las expresiones. Y en este caso lo tenemos fácil, porque la función fitness puede ser directamente la función que definíamos anteriormente y que queríamos minimizar. Es decir, obviamente, cuanto más próximo a cero resulte la evaluación de esta función, pues obviamente la expresión que estamos manejando más próxima estará a la solución buscada. Y finalmente nos quedaría la elección del tipo de algoritmo evolutivo. En nuestro caso, dado que al final la representación estaba formada por un vector de parámetros reales, recordar que eran los armónicos que definen la serie de Fourier, pues estimamos oportuno que dado que era un problema de optimización de parámetros reales, en este caso las estrategias evolutivas son muy competitivas y además tienen otro tipo de particularidades que la hacen, digamos, muy útiles. En realidad no utilizamos una estrategia evolutiva como tal, sino, bueno, pues utilizamos una aproximación en el que ejecutábamos una secuencia de estrategias evolutivas, de tal manera que cada una estaba encargada digamos, en sintonizar cada uno de los armónicos. La siguiente tomaba como población inicial el resultado obtenido en la anterior, congelaba, digamos, los armónicos ya sintonizados y sintonizaba el algoritmo siguiente, y así sucesivamente conseguíamos, de alguna manera, secuencialmente, por así decirlo, ir optimizando los diferentes armónicos que formaban parte de nuestro vector de números reales. Para que os hagáis una idea del tipo de solución que obteníamos, en concreto en la ecuación diferencial que os planteaba como ejemplo, bueno, pues aquí tenéis la salida, en donde en la figura de la izquierda se representa la comparativa entre la solución exacta con línea continua y la solución aproximada de la mejor expresión obtenida por el evolutivo, y donde veis que el grado de solapamiento es bastante alto. Si hiciéramos la diferencia entre la aproximada y la exacta, pues obtendríamos el error que tenéis en la figura de la derecha, y que, como veis, el orden de magnitud de ese error, pues estamos hablando de 10 elevado a menos 4. En definitiva, bueno, pues una buena aproximación. Como decía, realmente no solamente en este estudio no solamente abordamos el problema de la resolución de ecuaciones diferenciales, tanto lineales como no lineales, sino que también abordamos conjuntamente el problema de la resolución de ecuaciones, del sistema de ecuaciones diferenciales, así como el de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Bueno, pues ahí tenéis el repertorio de todos los tipos de problemas que abordamos. Y aquí tenéis un poco los resultados que obtuvimos. Fijaos que, salvo determinadas excepciones, obtenemos
Estos resultados son comparándolos, las soluciones obtenidas con las soluciones reales de cada una de las ecuaciones diferenciales. Veamos que salvo casos muy contados, en donde en particular un tipo de ecuación diferencial, el caso de 3, donde el error se nos disparaba a una magnitud de 10 elevado a 1, y bueno, y si somos exigentes, pues incluso tuvimos errores de tan solo un orden de magnitud de 10 elevado a menos 1, incluso de 10 elevado a menos 2, lo que vimos es que estos errores se podrían reducir aún más si en lugar de elegir un número de armónicos que recordar que lo que era el usuario el que lo tenía que determinar, empleamos un número de armónicos mayor y descubrimos que a medida que aumentaba el número de armónicos utilizados para aproximar la expresión de nuestra solución de ecuación a la ecuación diferencial, vimos que éramos capaces también de reducir el error. Evidentemente, si queréis un poco profundizar más bueno, pues en todo este tema, tenéis los dos artículos que os presentaba en la transparencia anterior. ¿Qué hicimos en el campo de la electrónica? Pues en el campo de la electrónica abordamos el diseño de circuitos electrónicos, el diseño automático de circuitos electrónicos analógicos y, como siempre, siguiendo un poco los pasos que os proponía, lo primero de todo lo que tenemos que hacer es definir el problema. ¿Y qué es, digamos, diseñar un circuito electrónico? Pues es un problema que consiste en, dadas unas especificaciones de diseño, conseguir que el circuito tenga una salida que es función de la entrada de dicho circuito, que normalmente se expresa en términos de tensión e intensidad, y que a partir de esas condiciones de diseño y esas especificaciones de salida, pues conseguir diseñar el circuito electrónico buscado. A modo de ejemplo, tenéis ahí unas especificaciones de diseño que lo que plantean es construir un circuito potencia al cuadrado, que lo que persigue es que la tensión de salida pues, sea igual al cuadrado de la tensión de entrada. Hay una serie de requisitos en donde sabemos que la tensión de entrada puede variar entre menos 250 y 250 milivoltios, la resistencia seria asociada a la fuente de señal de 200 ohmios, los tipos de componentes que podemos utilizar, en este caso, pues se limitan a resistencias y a transistores bipolares. Sabemos que podemos manejar una fuente de tensión de continua de unos 15 voltios y que sabemos también que la salida estará aplicada a una resistencia de carga de 10 kilómetros. Bueno, pues es un ejemplo de los problemas, del tipo de problemas que podríamos abordar. Definido el problema, recordar el siguiente paso es transformar el problema original en un problema de optimización. Y en este caso, pues es relativamente sencillo. ¿Por qué? Pues porque encontrar el circuito electrónico deseado no es más que el problema de encontrar aquel circuito cuya salida comparada con la salida deseada, pues el error sea mínimo. Y evidentemente todo ello sujeto a un conjunto de especificaciones de diseño. Es decir, es relativamente trivial transformar el problema original en un problema de optimización, en este caso de optimización con restricciones. Donde ya no es tan trivial es el abordar el siguiente paso, que recordar que era el de la codificación de solución. Y para abordar este paso aquí hay que tener en cuenta varios detalles. Fijaos, en las especificaciones de diseño quedaban ya definidas determinadas partes del circuito que sabemos que van a ser, que nos vienen dadas, es decir, no se necesitan evolucionar durante el proceso evolutivo, es decir, sabemos que vamos a tener una fuente de señal que tiene su resistencia seria asociada, que vamos a tener la salida de una resistencia de carga, que podemos hacer uso de una función de alimentación de más 15 voltios. En definitiva, es una parte del circuito que nos viene dada, que no vamos a evolucionar, y lo que nos interesa precisamente es digamos, diseñar un circuito que estaría dentro de la caja que os muestra la transparencia, que se conecta a esos elementos de la parte fija y que además, evidentemente, resuelve, es capaz de obtener la salida que se espera de ese circuito. La cosa se complica todavía más a la hora de establecer cómo codificar las soluciones, porque claro, todavía no hemos respondido a esa pregunta. Y para hacerlo, pues vamos digamos, a establecer que en nuestro caso los circuitos se expresarán en forma de una netlist. ¿Y qué es esto?
Pues una netlist es una tabla o un archivo, si queréis, donde aparecen todos y cada uno de los componentes que forman el circuito y donde además para cada uno de esos componentes se establece cuáles son los terminales a los que están conectados y a su vez se establecen los parámetros que definen dicho componente. En la transparencia tenéis un ejemplo. Fijaos que la parte fija se puede describir en forma de netlist como una fuente de señal VDS que está conectado al nodo 0 y al nodo 1, que tiene una componente continua de 0 y un valor de alterna de valor de pico de 1 milivoltio. La resistencia de carga estaría conectada a los nodos 2 y 0 y tiene un valor de 10K, y así sucesivamente. Veis que es una forma de describir un circuito en base a describir cada uno de sus componentes, dónde está conectado y cuáles son los valores de cada uno de sus componentes. Evidentemente, esa netlist se puede transformar al circuito equivalente, a su esquemático, como veis en la transparencia, pero insisto, en nuestro caso lo que queremos obtener es una netlist y no un esquemático, como veis en la transparencia. Seguimos sin resolver nuestro problema, porque ¿cómo representamos una netlist? Bien, pues en este caso hacemos uso de una variante de la programación genética que se denomina que recibe el nombre de evolución gramatical o grammatical evolution en inglés, y que desgraciadamente no voy a poder contar en detalle cómo se establece el proceso de decodificación, pero me gustaría resaltar que en principio es tan sencillo como nuestro cromosoma, nuestro individuo, está formado por un vector de valores enteros, de tal manera que a partir de una gramática DNF, en donde se establecen una serie de opciones que nos permiten construir nuestra netlist, y todo eso incorporándole un operador que nos permite relacionar el valor de cada uno de los valores que podemos encontrar en nuestro cromosoma, nos permite, como digo, relacionar ese valor con cada uno de los componentes de la gramática. Somos capaces de ir generando progresivamente cada uno de los componentes de la netlist. Y bueno, tenéis que hacer aquí un pequeño acto de fe, pero digamos, gracias a ese proceso de decodificación gradual, finalmente, como veis aquí en el ejemplo de la transparencia, vamos obteniendo los diferentes elementos que forman nuestro circuito evolucionado, como en este caso es una resistencia que está conectado al nodo 1 y al nodo 2, que tiene un valor y que va a tener un valor de 1K. Generamos a su vez un condensador que está conectado entre los nodos 2 y 0 y que va a tener un valor de 10 nanofarads. De alguna manera, gracias a evolución gramatical, hemos conseguido resolver el problema de cómo codificar nuestros individuos en un simple, vector numérico de valores enteros, pero obviamente con la potencialidad que nos da la gramática también definida previamente. Bien, hemos resuelto, como os decía, la forma de representar nuestros individuos y ahora queremos establecer cómo evaluarlos. Bien, pues para ello lo que hacemos es la netlist asociada a nuestro individuo, la metemos en un simulador electrónico, y este simulador nos permite evaluar la salida del circuito, de tal manera que ya estamos en condiciones de evaluar la salida que nos proporciona el simulador con la salida esperada. Y en este caso simplemente lo que hacemos es evaluar el error en términos de valor absoluto, y ese error lo ponderamos con un peso W, donde el peso W valdrá 1 si el error en el punto de muestreo es menor del 1% de la salida esperada, y valdrá 10 en otro caso. Con esta ponderación diferente, dándole un mayor peso de error, cuando este error es grande, lo que hacemos es sesgar la búsqueda hacia aquellas soluciones que lo que tienden es a evitar que se produzcan determinados errores que se produzcan errores grandes en determinados puntos de muestreo. Si decimos, además, que alcanzamos un hit o alcanzamos el hit iésimo
cuando la diferencia en el punto de muestreo iésimo es menor o igual que el 1% del valor de la salida, podemos establecer que hemos alcanzado un circuito solución si ese circuito alcanza todos los hits en todos los puntos de muestreo. Bueno, pues mediante esta estrategia abordamos el diseño de 7 circuitos, 3 pertenecientes a lo que se podrían llamar circuitos no computacionales y 4 pertenecientes al campo de los circuitos computacionales. En el primer caso, un sensor de temperatura, un generador de función gaussiana, una referencia de tensión y en el segundo caso, un circuito potencial cuadrado, potencial cubo, raíz cuadrada y raíz cúbica. Y aquí tenéis un poco algunos de los resultados obtenidos. En el caso del sensor de temperatura tenéis representado el mejor circuito obtenido y en la parte de la derecha veis cómo, qué grado de aproximación se obtiene entre la salida esperada y la proporcionada por el circuito. Se trata de una salida que es proporcional a la temperatura y en términos, o sea, en línea punteada tenéis la salida esperada y digamos, por puntos tenéis la salida medida. Veis que el grado de acuerdo es bastante alto. En el caso del generador de función gaussiana, lo que pretendíamos obtener en la salida es una señal de corriente que se asemejaba a una función gaussiana de pico máximo 80 nanoamperios y de tal manera que ese pico se producía para una tensión de 2,5 voltios y, digamos, la desviación de la gaussiana, la desviación típica tenía un valor de 0,1 voltios. Nuevamente tenéis la comparación de la esperada con la medida y el grado de acuerdo en el mejor circuito que obtuvimos. En el caso de los circuitos computacionales, pues ahí tenéis un ejemplo del mejor circuito obtenido en el caso del circuito potencial cuadrado. Y en la figura de abajo a la derecha, veis también una comparativa en donde analizábamos qué influencia tenía la frecuencia de entrada, de la señal de entrada, a la hora, digamos, de las prestaciones del circuito. Y bien, vimos que efectivamente si la señal de entrada, la frecuencia era muy alta, las prestaciones se deterioraban, pero por debajo de una determinada frecuencia se puede ver que las prestaciones del circuito potencial cuadrado fueron bastante buenas. Y aquí tenéis pues, un ejemplo del mejor circuito obtenido para raíz cúbica y en la parte de la derecha pues, podéis ver también el grado de matching entre la curva esperada y la curva obtenida. Dado que el tiempo se nos acaba, simplemente, me gustaría esbozar qué otro tipo de aplicaciones hemos hecho en el campo de la medicina. En concreto, en este caso abordamos el problema de detectar y segmentar determinadas estructuras anatómicas, que en nuestro caso fue el disco óptico y la fobia en imágenes de fondo de ojo. Porque tened en cuenta que el detectar o segmentar este tipo de estructura es como, de alguna manera, el paso previo para utilizar otras técnicas de imagen que se encargan de hacer diagnóstico, de diagnosticar el estado de este tipo de estructuras y que evidentemente necesitan de un paso previo que consiste, evidentemente, en antes de poder analizarla, es preciso, como digo, establecer un paso previo que la segmente. En el caso de la industria, pues abordamos problemas como el de la optimización de la eficiencia energética de una turbina de gas aeronáutica, lo diré, en donde además se tenían que cumplir una serie de restricciones, tanto geométricas como aerodinámicas y de ruido acústico. Y también abordamos un problema muy curioso que era el de la optimización de diagramas de flujo en instalaciones de canteras. Aquí es un poco un problema similar al diseño de circuitos electrónicos analógicos, en donde el objetivo en este caso era, dadas unas especificaciones del cliente, que bueno, pues se hace un pedido en términos de que quiere un tamaño de piedra con unas determinadas características, pues la idea era cómo montar una instalación de tal manera que el número de cribadoras, de cintas transportadoras, de trituradoras, pues fueran las mínimas posibles para, digamos, satisfacer las especificaciones del cliente. Y bueno, un poco
Esto es un poco unas pequeñas pinceladas de lo que hemos abordado en nuestro departamento, en el grupo SINDA. Y por último, me gustaría comentaros antes de pasar a las conclusiones, me gustaría comentaros una cosa curiosa, y es una especie de concurso que desde 2004 se lleva haciendo en la conferencia GECO, y que es un certamen de premios denominados JUMI. Son premios en metálico cuya finalidad es otorgar premios para cualquier forma de computación evolutiva cuyos resultados hayan demostrado ser competitivos en los producidos por un humano. A la hora de establecer cuándo efectivamente un resultado es competitivo, el padre de la programación genética, John Costa, estableció 8 criterios que determinan o que nos ayudan a determinar cuándo un resultado puede ser competitivo. Simplemente para aquellos que estéis interesados, os dejo aquí este enlace para que le echéis un vistazo. Y llegamos finalmente a las conclusiones. Me gustaría resaltar de esta charla varios aspectos, y uno de ellos es que efectivamente hay vida más allá de los algoritmos genéticos. Fijaos que aquellos que no habéis trabajado en este mundo, supongo que muchas veces incluso se oye más el concepto de algoritmo genético que el de algoritmo evolutivo. Pero bueno, es decir, espero que con esta charla os haya quedado claro que existen muchas variantes de algoritmos evolutivos y que simplemente los algoritmos genéticos es una más. También me gustaría quedar claro que el hecho de que sepamos mucho de algoritmos evolutivos no significa que todos los problemas de optimización los vayamos a resolver solo y exclusivamente con este tipo de técnicas. Hay otro tipo de métodos que podrían ser los métodos clásicos y que en determinadas condiciones nos darían mucho mejores resultados que los algoritmos evolutivos, y también hay que recordar que existen otro tipo de metaheurísticas en el que, para determinadas circunstancias, determinados problemas se podrían abordar, por supuesto, con otro tipo de metaheurísticas. Lo que sí está claro es que hay determinados problemas reales, además, en donde los algoritmos evolutivos empiezan a ser competitivos. Y como ya os he comentado anteriormente, estos problemas son aquellos en donde aparecen muchos óptimos locales o problemas multiobjetivos que pueden tener o no restricciones. Estas son las buenas noticias. Las malas noticias pasan porque también, evidentemente, los algoritmos evolutivos tienen algunos inconvenientes, y principalmente es el del alto coste computacional, y esto es consecuencia precisamente por el cómo realizan la búsqueda, y que, como os he dicho, está basado en población. Imaginaos el problema del diseño de circuitos electrónicos, en donde estamos, por ejemplo, manejando poblaciones de individuos de hasta incluso 3.000 individuos, es decir, 3.000 circuitos, que el simulador tiene que evaluar todos y cada uno de ellos. Ya os podéis imaginar el coste computacional que puede tener esto, y, por consiguiente, puede ser un inconveniente. Y también, si nos metemos en problemas de diseño industrial, tened en cuenta que para abordar este tipo de problemas, sí o sí, tenemos que tener a nuestra disposición potentes simuladores, porque evidentemente no podemos evaluar un posible diseño a mano, es decir, sería totalmente inviable. A pesar de estas malas noticias, también es cierto que hoy día las capacidades de cómputo cada vez son más altas, y por consiguiente esos recursos, digamos, nos ayudan a minimizar estas altas demandas de coste computacional que implican el uso de estos algoritmos. Y además hay que añadir que, por su propia naturaleza, los algoritmos evolutivos son fácilmente paralelizables. En definitiva, me gustaría concluir que, gracias a las ventajas de los algoritmos evolutivos y a pesar de sus inconvenientes, creo que los algoritmos evolutivos hoy día gozan todavía de muy buena salud, como así lo demuestran la gran cantidad de publicaciones que se generan a lo largo del año en esta disciplina. Y sencillamente a los que nunca habéis trabajado con este tipo de técnicas, ojalá que esta charla os anime, y a aquellos que ya las conocéis, ojalá que también las aplicaciones que os he presentado os sirvan de inspiración para abordar nuevos problemas. Por mi parte, nada más. Gracias por vuestra atención, y por supuesto estaría encantado de atender a vuestras preguntas si las tenéis. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Pues
Pues sí, creo que tenemos algunas preguntas por parte del público. Entonces, si te parece bien, vamos a comenzar una pequeña ronda. Entonces, pues doy paso a David. Creo que tienes alguna pregunta, ¿no? Sí, hola, de cero. O sea, mira, Sí. soy David, soy el director del centro y tenía un par de Muy bien, preguntas que encantado. están un poco relacionadas. Quería hacer muchas gracias por una charla muy interesante. La verdad es que es un tema bastante chulo. Entonces ya tenía unas preguntas y yo creo que cada uno está más o menos va en la misma línea, ¿no? Pero la primera era, si tenías que hacer como unas características que tiene que tener un problema donde dices, pues mira, este problema es particularmente amena a aplicar un algoritmo evolutivo frente a, digamos, otro tipo de optimización. No sé, si puedes a lo mejor comentar sobre esto, qué tipo de característica tiene que tener un problema para que dices, yo voy a aplicar este algoritmo. O no sé si es una buena Sí, pregunta, o sea que yo... sí, bueno, sí, me parece una pregunta interesante porque creo que no debemos de cometer el error, que un poco lo planteaba en la charla, es decir, no debemos de cometer el error de que, dado que yo soy un experto o digamos que estoy muy familiarizado con estas técnicas, pues a partir de ahora voy a resolver todo con estas técnicas. Claro. Yo creo que existen métodos de optimización clásicos basados en el gradiente que, digamos, que por supuesto no solamente ofrecen, no solamente son muy válidos, sino que además son capaces de producir muy buenas soluciones. Lo que pasa que, por ejemplo, en determinadas situaciones, como comentaba en la charla, cuando, por ejemplo, tenemos muchos óptimos locales, el utilizar, por ejemplo, un método clásico basado en el gradiente, el problema que tienen estos métodos es que presuponen una inicialización basada en una solución. Y si esta solución estuviera en la cuenca o por así decirlo, en el valle de un óptimo local, finalmente ese método acabaría quedando atrapado precisamente en el óptimo local que determina el valle, en el que, digamos, Claro. estaba de inicio la solución de partida. Uh-huh. Entonces, bueno, pues precisamente en este tipo de problemas, donde el número de óptimos locales que podemos tener en el problema que queremos optimizar es grande, pues bueno, pues podemos plantearnos el uso de un algoritmo evolutivo. Y luego también, es decir, en aquellos problemas en donde no solamente queremos optimizar un único objetivo, sino que, por ejemplo, queremos obtener una solución en el que la eficacia de la solución sea máxima y que además sea barata y que además, por ejemplo, que utilice el menor número de componentes. Fijaos que son tres objetivos además contrapuestos y que, digamos, no es un problema trivial, ¿no? Entonces, en este caso, los algoritmos evolutivos también presentan una herramienta interesante porque, digamos, lo que pretenden es establecer el famoso frente de Pareto, ¿no? De tal manera que ese frente de Pareto nos da una nube de poblaciones, una nube de soluciones que dependiendo qué criterio queramos priorizar más o menos, pues acabaremos escogiendo pues, aquellas soluciones que están más cercanas al objetivo precisamente que queremos priorizar. Y bueno, el tema de los problemas multiobjetivos con y sin restricciones, como decía también en mi charla, pues es un problema que en el día a día tenemos en el campo de la ingeniería. Y bueno, pues evidentemente en este tipo de problemas creo que los algoritmos evolutivos pues empiezan también a ser competitivos frente a otro Claro. tipo de técnicas. Sí. O sea, tiene mucha similaridad realmente con simulated annealing, ¿no? O sea, que si utilizas un simulated annealing tienes movillón de parámetros. O sea, estaba siempre durante la charla un poco comparando, es un poco más, yo conozco más la aplicación ¿Sí? de simulated annealing quizás Sí. que algoritmos evolutivos, aunque bueno, utiliza un poco. Entonces o sea, en el simulated annealing sí que puedes explorar una solución global. Entonces ya tienes esta posibilidad de no quedar atrapado dentro de una mínima. El problema ahí es que tienes que elegir un tipo de annealing, ¿no? Tienes que tener una programación, digamos, de cómo vas a bajar
lo que es la energía. Me imagino no existe dentro de lo que es la algoritmo genética o evolutivo. O sea, porque ya tienen en cuenta que cuando utilizas un simulated annealing tienes que tener tiene el nombre porque tienes una cierta temperatura. La temperatura es básicamente la barrera de soluciones que puedes tener. Una vez dentro de una solución mínima, una óptima local mínima, tú tienes aún una probabilidad para explorar otras, pero es mucho más reducido. No sé si el mismo concepto existe dentro de lo que es el algoritmo evolutivo. Sí, bueno, digamos así. Va acercando, estás en este momento en la punto de que estás convergiendo en una solución. Entonces, normalmente llegas al final. No sé si existe eso. O sea. Sí, bueno, es decir, digamos, la gran diferencia entre el simulated annealing y los algoritmos evolutivos pues básicamente radica en que mientras el simulated annealing está basado es una meteorística basada en trayectoria, como decía, los algoritmos evolutivos se basa en hacer evolucionar una población de potenciales soluciones. Es cierto decir que el simulated annealing ha evolucionado y, digamos, aplica mecanismos para evitar que la solución la evolución de la solución, por así decirlo, se quede atrapada en un óptimo local. Sí. Lo que pasa que, bueno, evidentemente son ideas que han ido surgiendo a partir de la idea original y por supuesto, es decir, son mecanismos adicionales que se han incorporado en esta estrategia para, como digo, evitar que la solución quede estancada en un óptimo local. Claro. Digamos, hay que tener en cuenta que las dos son, tanto los algoritmos evolutivos como el simulated annealing, son formas diferentes de metaheurísticas y que en ambos casos son, por la propia definición de metaheurística, ninguna de las dos herramientas nos garantiza la búsqueda de la solución óptima. Sin embargo, digamos, aplican estrategias diferentes, en un caso basada en población y en otro caso basado en una solución que transforma mediante una serie de mecanismos y que se supone que hacen mejorar progresivamente la solución, pero que en definitiva tienen en común que se engloban dentro de lo que es una metaheurística y por consiguiente la solución óptima no está garantizada, pero tenemos altas probabilidades de encontrar una buena solución, si no la óptima, y de alguna manera los mecanismos son diferentes, pero igual de válidos para utilizarla como una herramienta válida para abordar un problema de optimización. Sí, sí. No, incluso me parecía interesante como mencionaste la solución de circuito y utilizando ngSpice, porque en realidad muchos de los problemas con Spice se acaba solucionando con simulated annealing, ¿no? Y precisamente ngSpice tenía un gran problema, por lo menos en soluciones de circuitos analógicas, que tienes que realmente tienes que, digamos, tener una manera para estar en un punto adecuado para que tienes convergencia. O sea, que quiere decir que tiene un problema de convergencia. No sé si... Bueno, claro, yo me imagino que tendrá el mismo problema estos tipos de algoritmos también. No sé si vosotros solucionaste un problema mucho más grande que lo que enseñaste. Eso te iba a comentar. Es que además es una buena pregunta porque fíjate que normalmente el simulated annealing, como dices, se ha utilizado en el diseño de circuitos, pero fíjate que en el diseño de circuitos se puede plantear desde dos puntos de vista. El diseño de circuitos se puede plantear de tal forma que yo te doy la topología del circuito y te puedo plantear el reto en el que, en lo que yo te propongo aparece la topología, significa que aparecen los componentes y aparecen cómo están conectados. Sí, y entonces el reto que yo te planteo es que me devuelvas los valores más adecuados de esos componentes para cumplir la función que se pretende debe desempeñar el circuito. Sí. Ese es un problema. Es decir, en ese caso, yo solamente quiero optimizar los valores de los parámetros que ya me vienen dados. Pero fíjate que hay un problema todavía más complejo, que es el que hemos abordado nosotros, que ya no solamente consiste en que yo sintonice los valores adecuados de cada uno de los componentes electrónicos que voy a utilizar en mi circuito, sino que además yo quiero establecer la propia topología del circuito. Sí, eso es muy interesante. Claro, y fíjate que es que aquí ya, o sea, la explosión combinatoria es brutal, ¿no? Es decir, porque si tú te planteas
la posibilidad que tienes de conectar resistencias, transistores, condensadores de forma diferente, es decir, trabajar sobre la topología y además quieres encontrar los valores más adecuados de los componentes que estás utilizando en esa topología, pues obviamente el problema se convierte todavía más complejo que el problema anterior que te comentaba, en el que la topología me viene dada y lo que quiero únicamente es encontrar los valores de los componentes más óptimos. Efectivamente, eso es un trabajo estupendo, la verdad es que me parecía súper chulo. Que sí. Y en términos de las ecuaciones diferenciales, ahora, claro, entra en el mundo ahí incluso los Deep Neural Networks. Entonces la pregunta es un poco frente a esto, ¿cómo lo ves? ¿Ves como aún una solución interesante? O sea, que frente a que ahora mismo ya está solucionando estos con Deep Neural Networks, o sea, ¿cómo son? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué puedas hacer? Pues sí, es una pregunta también interesante y de hecho se han hecho pinitos en este sentido. Resolución de ecuaciones diferenciales basadas en Deep Learning. Y está claro, es decir, hay una cosa que es un hecho, es decir, hoy día el Deep Learning entiendo que afortunadamente lo está invadiendo todo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces hay que mirar con lupa, digamos, qué implican cada una de estas aproximaciones, porque, por ejemplo, es cierto que el Deep Learning produce resultados muy interesantes, pero también es verdad que luego hay determinadas limitaciones en cuanto a que tienes que disponer de un conjunto de entrenamiento extremadamente grandes, que el diseño de una red neuronal convolucional o cualquier otra que pertenezca al campo del Deep Learning tampoco es trivial, la capacidad de cómputo también es muy grande. Quiero decir que muchas veces el implementar este tipo de técnicas basadas en Deep Learning no es nada trivial. Y bueno, es decir, evidentemente el campo está abierto y todas las soluciones que vengan, bienvenidas sean. Lo que pasa es que incluso la pregunta yo iría un poco más allá e incluso la podría trasladar, o sea, la podría aumentar a ¿y qué ventajas tienen la resolución de ecuaciones diferenciales mediante, o sea, comparada con los métodos clásicos numéricos que existen para resolverlas? Bueno, pues efectivamente los métodos numéricos son bastante competitivos a la hora de resolver una ecuación diferencial, ni qué decir tiene. Lo que sí que por así decirlo, por sacar pecho de nuestra aproximación, sí que es cierto que muchas veces a la hora de resolver una ecuación diferencial utilizando un método numérico clásico, ocurre que dependiendo del tipo de ecuación diferencial concreta, dependiendo de las características de la ecuación, incluso si se trata de resolver un sistema de ecuaciones diferenciales o si queremos resolver una ecuación diferencial en derivadas parciales, e incluso dentro de una ecuación diferencial lineal o no lineal, el usuario tiene que tener la suficiente experiencia como para elegir aquellos métodos numéricos que son más adecuados para resolver esa determinada ecuación diferencial. Porque pudiéramos, cometer el error de utilizar un método numérico que para esa determinada característica de ecuación diferencial no nos diera una solución. En cambio, en nuestra aproximación, fijaos que os presentaba una transparencia en donde decíamos que hemos abordado el problema de resolución de ecuaciones diferenciales, tanto lineales como no lineales. Hemos abordado también el problema de la resolución de sistemas de ecuaciones de diferenciales ordinarias y también el problema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Es decir, hemos abordado un abanico bastante grande y lo hemos resuelto de la misma manera. Es decir, de hecho, la tabla que os ponía de resultados se consiguió con la misma inicialización de parámetros del algoritmo evolutivo. Es decir, no cogimos y para cada ecuación diferencial adaptábamos los parámetros los hiperparámetros del algoritmo evolutivo y después lo lanzábamos. No. Es decir, sin variar la configuración del algoritmo, lo aplicamos a toda la base de ejemplos de ecuaciones diferenciales que queremos resolver y hemos obtenido los resultados que os presentaba. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una pequeña ventaja. Es decir, que incluso esta herramienta podría ser utilizada por un usuario no muy ducho en métodos numéricos y cuáles son los más adecuados para resolver una determinada ecuación diferencial,
de manera que, digamos, el abanico de espectro de resolución de ecuaciones diferenciales en nuestro caso sería más genérico. Ya, este es un ventaja tremendo, la verdad que sí. O sea, y frente a, por ejemplo, un run kata, o sea que está la precisión está bastante bien. O sea que sí, o sea, es cierto lo que dices. Si yo tengo es un código, yo puedo solucionar cualquier ecuación lineal o no lineal, pero la pregunta después es, yo necesito una resolución, yo necesito una precisión bastante buena. Voy a conseguir lo mismo que consigue como un run kata o algo así, o un método específico. ¿O está muy lejos? ¿O es una cuestión de más convergencia, más tiempo? Sí, efectivamente. Es decir, ahí entramos. De hecho, o sea, la forma de abordar que os he comentado en la charla está más cercano, digamos, de este trabajo salieron dos artículos que se publicaron finalmente en revistas de impacto y, digamos, lo que os he contado está más cercano a nuestra aproximación inicial. Precisamente el segundo artículo que publicamos, lo que tratamos fue todavía de mejorar los resultados que obteníamos en esa primera aproximación y de tal manera que, bueno, pues es decir, conseguimos refinar los resultados obtenidos previamente y llegar a, digamos, a obtener resultados con márgenes con errores, o sea, con una magnitud de error del orden, pues de 10 elevado pues, a menos 10, incluso, digamos, órdenes de magnitud incluso más pequeños. Pero como bien dices, efectivamente, al final, obviamente un algoritmo evolutivo tienes que tomar una serie de decisiones en cuándo lo paras, es decir, puedes decir que cuando tengas una determinada precisión, el algoritmo finalice porque la precisión que estás obteniendo en la solución pues, es lo suficientemente buena para ti. En cambio, si quieres que la precisión sea mayor, pues obviamente puedes establecer que el número de generaciones que se hagan en esa ejecución pues sea mayor, pero obviamente vas a tener un mayor coste computacional, va a tardar más en devolverte la solución, etcétera, etcétera. Sí. No hay que tener cuidado en controlando los errores numéricos ahí que entra y entenderlo muy bien. Yo creo que es una de las desventajas que lo veo, pero sí que es muy interesante ser capaz de abordar tantos distintos tipos de ecuaciones. Eso es. Pero yo creo que esa es la principal muy interesante, ventaja. ¿Perdón? Sí, que eso que comenta es la principal ventaja de nuestro método. Es decir, es como un método genérico que es capaz de abordar diferentes problemas que en el caso de un método numérico posiblemente tendríamos que escoger diferentes métodos para resolver cada uno de los problemas que hemos resuelto en nuestra batería de problemas de ecuaciones diferenciales. Sí, me está ocurriendo, bueno, estoy ocupando todo el tiempo, lo siento, espero que no te importe. Digamos que me está ocurriendo si será posible o más fácil codificar un programa donde tienes el resultado, o sea, si el problema inverso, básicamente el sistema inverso. No sé si ecuaciones inversas es quizás más fácil generar una solución con métodos evolutivos, quizás, ¿no? Porque lo que vi es que eres capaz de probar distintos modelos, estás eligiendo modelos, la mejor modelo que acerta, por ejemplo, a la salida. Entonces, es el problema inversa. Puede ser no sé si hay trabajo en eso, si sabes, o sea, ecuaciones... No acabo de entender muy bien la pregunta. ¿Te refieres al caso de...? Es la salida. Tienes ya la función y la pregunta, ¿qué es la mejor ecuación diferencial que produce esta salida? O sea que me imagino que un método evolutivo podría ser una forma interesante de programar esto. No sé si me captas. Bueno, pues sí, es decir, Porque lo que estás haciendo es como selección de modelo en este caso. Y me parece que, bueno, estás iterando sobre distintas soluciones. Es un poco como la de circuitos, ¿no? Circuitos, tú coges la salida, yo quiero esta salida. ¿Qué es la mejor topología de un circuito que me produce? Efectivamente, es decir, se podría... Ecuaciones diferenciales. Sí, perfectamente. Yo quiero la mejor ecuación diferencial que produce esto. Sí, efectivamente se podría... digamos, ¿no? Sí, efectivamente sería otra forma de abordar el problema. De hecho, os contaba en la transparencia que efectivamente la búsqueda de esa solución lo podríamos haber planteado como un problema de regresión simbólica y haberlo abordado mediante programación genética, pero claro, es decir, también muchas veces a la hora de abordar el problema tratas de ser precavido y no complicar el problema. O sea, de no complicarte el problema más allá de lo necesario.
Claro. Entonces, la potencia que nos daba el expresar la función en términos de desarrollo de Fourier es que precisamente la estructura de la función ya nos viene dado por el uso de senos y cosenos y realmente lo único que teníamos que, digamos, determinar eran cuáles son los armónicos correspondientes a ese desarrollo de Fourier. Evidentemente, como os decía también la transparencia, cuanto más armónicos, es decir, el usuario diga, pues voy a construir soluciones que están formadas por 20 armónicos, pues muy probablemente obtendremos mejores soluciones de la ecuación diferencial que si solamente escogemos una sintonización de 10 armónicos. Sí. Pero, como bien dices, efectivamente, podríamos plantearlo también como un modelo, es decir, como establecer la ecuación como un modelo que podemos hacer evolucionar esa expresión junto con los parámetros numéricos que están asociados a esa expresión y que finalmente será solución de la ecuación diferencial. Así es. Sí. Pues súper interesante. Otra vez, muchísimas gracias, Enrique. Gracias por estar aquí, que estamos encantados de recibir así charlas de tan alto nivel y tan interesantes. Bueno, no sé si hay otras preguntas, ¿no? Pues, muy bien, pues... Gracias otra vez. Muchas gracias, David. Gracias a vosotros. Muchas gracias, David, por tus buenas preguntas. Y Enrique, pues nada, muchas gracias a ti también. Nada, que los próximos charlas que tendremos en el centro será el 23 de abril. Procesamiento de lenguaje natural en las humanidades digitales por Ana García Serrano. El 30 de abril, un tema muy interesante y actual, predicción automática de indicadores COVID con inteligencia artificial. Y por último, para cerrar el ciclo, segundo ciclo de charlas del Centro de Inteligencia Artificial, es inteligencia artificial en el deporte. Entonces, pues nada más, agradecer a Enrique por su magnífica charla que ha dado hoy y también a la UNED por su colaboración. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima semana. Vale, chao. Gracias.